Siempre pensé que Warren Buffett nunca predecía caídas del mercado. Sin embargo, hoy Buffett tiene un porcentaje de efectivo mucho mayor que el que tenía antes de la crisis financiera de 2007. Desde siempre nos enseñaron que Buffett prefiere mantener sus acciones a largo plazo y rara vez las vende. Pero la realidad actual es que ha vendido 2/3 de sus acciones de Apple, que era su posición más grande, y también ha vendido 266 millones de acciones de su segunda mayor posición. Esto significa que, en los últimos 2 años, ha estado vendiendo más de lo que ha estado comprando, acumulando grandes cantidades de efectivo. Esto nos deja con una pregunta inquietante. ¿O Buffett está perdiendo su toque debido a la edad o sabe algo que los demás ignoramos? Para entender qué podría estar motivando sus decisiones, es fundamental analizar algunos factores clave. 1. Los precios de las acciones, el primer ingrediente importante. Un aspecto esencial es observar los precios actuales de las acciones en comparación con sus promedios históricos. Cuando los precios están muy altos respecto a la media, es más probable que en algún momento experimenten una corrección a la baja. Uno de los indicadores más reconocidos para medir esta relación es el ratio precio-beneficio, PE, del S&P 500. Este índice reúne las 500 empresas más grandes y reconocidas del mercado estadounidense. El ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con las ganancias que genera. Básicamente, mide cuánto pagas por cada dólar de ganancia que obtienes. Actualmente, este ratio se sitúa en 30.6, lo que significa que los precios son 30 veces mayores que las ganancias. Esto es alarmante si consideramos que el promedio histórico de este índice es 16. En otras palabras, el mercado actual está prácticamente al doble de su precio promedio histórico. Esto deja algo claro: estamos en un mercado caro, pero no es el único factor que hay que analizar. 2. El indicador de Buffett, una referencia crucial. Warren Buffett ha mencionado en más de una ocasión que este indicador es probablemente la mejor medida única para evaluar si el mercado está sobrevalorado o infravalorado en un momento dado. Este indicador compara el valor total del mercado de acciones de Estados Unidos con el Producto Interno Bruto, PIB, del país. Los resultados suelen interpretarse de la siguiente manera. Por debajo del 84%. El mercado está significativamente infravalorado. Entre 84 y 108%, ligeramente infravalorado. De 108 a 132%, valorado de manera justa. De 132 a 156%, moderadamente sobrevalorado. Y por encima del 156%, significativamente sobrevalorado. Actualmente, este indicador se encuentra en un asombroso 211%. En otras palabras, el mercado no solo está sobrevalorado, sino que ha alcanzado un nivel preocupante. Para poner esto en perspectiva, antes de la gran crisis financiera de 2007, este indicador estaba en 105%, la mitad de lo que es ahora. Incluso antes de la burbuja tecnológica del 2000, el indicador era del 138%. Todo esto comienza a revelar algunas pistas de por qué Buffett está actuando como lo hace. 3. La evolución del mercado desde 1981. Desde 1981, el mercado de valores ha tenido una tendencia casi constante al alza. El S&P 500 ha pasado de 346 puntos a más de 6.000 puntos en la actualidad. Aunque ha habido algunas correcciones en el camino, la trayectoria general ha sido de crecimiento. Sin embargo, para comprender por qué el mercado ha subido tanto, es necesario analizar otro factor determinante: las tasas de interés. Desde 1981, las tasas de interés en Estados Unidos han seguido una tendencia de descenso constante, pasando del 19% al 0% en ciertos momentos recientes, salvo algunos aumentos esporádicos. Esto nos lleva a una enseñanza fundamental de Warren Buffett. Todo en la valoración de los activos se relaciona con las tasas de interés. Buffett solía explicar que las tasas de interés son como la gravedad de los precios de los activos. Cuando las tasas de interés son bajas, la gravedad que ejercen sobre los precios de las acciones es mínima, permitiendo que los precios suban con mayor libertad. En cambio, cuando las tasas son altas, esa gravedad se intensifica y los precios tienden a caer. Por eso, cuando vemos una combinación de precios elevados y tasas de interés que podrían comenzar a subir de manera más sostenida, no es difícil entender por qué alguien con la experiencia de Buffett podría optar por ser más cauteloso y acumular efectivo.
Durante las últimas 4 décadas hemos sido testigos de una tendencia constante. La disminución de las tasas de interés ha permitido que los precios de los activos aumenten, ya que no han tenido una fuerza gravitacional que los detenga. Los precios han seguido subiendo una y otra vez. Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué sucede con los precios de las acciones cuando las tasas de interés aumentan? Este es un tema relevante, ya que recientemente hemos visto un incremento en dichas tasas. Si continúan en niveles similares y no disminuyen considerablemente, podríamos presenciar un efecto gravitacional sobre los precios de las acciones, lo que representa un riesgo significativo en el mercado actual. Gran parte de lo que ocurra dependerá de las decisiones de Jerome Powell, una figura central en este contexto. La temida curva de rendimiento, un indicador crucial. Uno de los mayores riesgos de recesión es lo que se conoce como la curva de rendimiento. Este indicador ha sido históricamente uno de los más confiables para predecir una recesión. Y, como sabemos, las recesiones suelen estar estrechamente ligadas a caídas importantes en el mercado financiero. La curva de rendimiento ha logrado predecir con precisión las últimas 4 recesiones. De hecho, si retrocedemos en el tiempo, ha anticipado todas las recesiones desde 1969. Esto la convierte en un indicador bastante fiable, que nos muestra la curva de rendimiento ahora. Actualmente nos encontramos en una inversión profunda. Esta curva llegó a descender hasta menos 1.88, un nivel mucho más pronunciado que el registrado en la crisis de 2008. Para encontrar un nivel de inversión tan extremo, debemos retroceder hasta la crisis energética de 1980. Aunque ahora parece que estamos saliendo de esa inversión, lo preocupante es lo que tiende a ocurrir históricamente después de esta etapa: una recesión. El periodo de tiempo entre el primer mes de inversión de la curva y el inicio de una recesión ha oscilado entre 6 y 18 meses, según informes de S&P Global. El ciclo del desempleo, otra señal importante. El desempleo sigue un patrón cíclico. Tiende a disminuir gradualmente hasta un punto en el que experimenta un aumento brusco. Actualmente hemos estado en esa fase de descenso, aunque recientemente se ha observado un leve incremento. Esto podría interpretarse como una advertencia de lo que está por venir. S&P Global utiliza 9 indicadores principales para determinar si una recesión se acerca. En el último informe, 4 de esos 9 indicadores mostraban señales de alerta: el diferencial de tasas de interés, la confianza del consumidor, los nuevos pedidos de manufactura y las políticas de préstamo bancario. Un dato interesante es que la confianza del consumidor había sido positiva desde diciembre del año pasado, pero ha vuelto a territorio negativo debido a la incertidumbre sobre las condiciones económicas de los próximos 12 meses. Esta preocupación está directamente relacionada con las tasas de interés, que permanecen altas. ¿Qué hacer frente a estas condiciones de mercado? Ante un escenario tan complejo surge la pregunta: ¿deberíamos vender en corto las acciones? Ser corto significa apostar a que el precio de una acción bajará. Sin embargo, a diferencia de invertir al alza, donde la pérdida está limitada al capital invertido, al vender en corto las pérdidas pueden ser ilimitadas. Aunque pueda parecer una estrategia sencilla para obtener ganancias, la realidad es diferente. Como decía Warren Buffett, incluso él y su socio Charlie Munger no han tenido éxito con este enfoque. Los consejos de Warren Buffett ha compartido a lo largo de los años algunos consejos generales. No esperes un desplome para comenzar a invertir. En 2018, muchas personas advertían que el mercado estaba sobrevalorado, que los precios estaban en máximos históricos y que hacía tiempo que no había una gran caída. Sin embargo, ¿qué sucedió después? Los precios continuaron subiendo, y quienes decidieron esperar se perdieron importantes oportunidades de rentabilidad. Buffett suele recordar historias como la de una empresa que, en 1890, se vendió por solo $2.000. Hoy, esa misma compañía tiene un valor de mercado cercano a $50.000 millones. En aquel entonces, alguien podría haberle dicho al comprador: «Oye, ¿estás seguro de comprar ahora? Piensa que habrá guerras mundiales, la gran crisis de 1907 y otras dificultades económicas». Pero, como demuestra esta historia, esperar indefinidamente puede hacer que perdamos las mejores oportunidades. No podemos cometer ese error. Los consejos clave de Warren Buffett sobre las inversiones.
Una de las enseñanzas más repetidas por Buffett es que, generalmente, debes mantener tus acciones sin importar lo que esté sucediendo en el mercado. Puede que nuestra inclinación natural sea vender cuando vemos incertidumbre o bajadas, pero su filosofía es diferente. Para ejemplificar esta estrategia, Buffett menciona acciones icónicas que ha mantenido durante décadas. Ha tenido acciones de The Washington Post desde 1973 y nunca ha vendido una sola. Compró sus primeras acciones de Berkshire Hathaway en 1962 y tampoco ha vendido ninguna. Mantiene acciones de Coca-Cola desde 1988. Conserva acciones de Gillette desde 1989. Esto demuestra cómo mantener acciones a largo plazo puede ser muy beneficioso desde el punto de vista fiscal. Al no vender, simplemente evita pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Buffett ha obtenido miles de millones de dólares de ganancias con sus acciones de Coca-Cola y ha pagado una cantidad mínima en impuestos, precisamente porque ha mantenido la mayoría de esas acciones sin vender. Como dice su socio Charlie Munger, el gran dinero no se hace comprando y vendiendo constantemente, sino esperando pacientemente. Invertir en negocios, no en efectivo. Otra de sus enseñanzas fundamentales es la importancia de poseer negocios sólidos en lugar de acumular efectivo. Esto se debe a que el valor del dinero en efectivo disminuye con el tiempo debido a la inflación, mientras que las empresas bien gestionadas tienden a aumentar su valor con el tiempo. Buffett suele decir que la peor inversión que se puede tener es el dinero en efectivo. Aunque muchos hablan del efectivo como rey, Buffett no comparte esa opinión. ¿Por qué? Porque el dinero en sí mismo no produce nada. En cambio, una empresa genera productos, vende bienes o desarrolla tecnología, lo que le permite obtener ganancias. Es cierto que puedes recibir intereses al mantener tu dinero en el banco o invertirlo en bonos gubernamentales, pero históricamente los negocios rentables han ofrecido un rendimiento muy superior. No obstante, Buffett también subraya la importancia de tener suficiente efectivo disponible para poder estar tranquilo y dormir sin preocupaciones. Pero eso no significa que considere el efectivo como una inversión adecuada, sino como una herramienta de seguridad para que nadie más determine tu destino financiero. Invertir en fondos indexados, una estrategia ganadora a largo plazo. Uno de los consejos más destacados de Buffett es invertir en fondos indexados. En varias ocasiones ha mencionado que el 11 de marzo de 1942, cuando compró su primera acción, la mejor decisión que podría haber tomado habría sido invertir en un fondo indexado y olvidarse de los titulares y las fluctuaciones del mercado. Según Buffett, comprar un fondo indexado es como comprar una granja. Compras la propiedad, dejas que el agricultor se encargue de gestionarla y simplemente esperas los resultados. Para ilustrar su punto, Buffett mencionó que si alguien hubiera invertido $10,000 en un fondo indexado que reinvirtiera los dividendos en ese entonces, hoy esa inversión valdría alrededor de $51 millones. El contraste entre sus palabras y sus acciones recientes. Sin embargo, resulta interesante observar que, en la actualidad, Buffett no está siguiendo algunos de sus propios consejos. En lugar de acumular más acciones, ha comenzado a vender una parte significativa de su portafolio. Desde 2017, su mayor posición ha sido Apple, una compañía que muchos pensaban que mantendría durante toda su vida, al igual que lo ha hecho con otras inversiones importantes. No obstante, recientemente ha vendido alrededor de 2/3 de sus acciones de Apple, una decisión inesperada para la mayoría de los expertos y seguidores de su estrategia. Las decisiones sorprendentes de Warren Buffett, que nos indican sobre el mercado. En el cuarto trimestre de 2023, Buffett sorprendió a todos con una decisión inesperada. Vendió 10,000 acciones de Apple. En el trimestre siguiente vendió 100,000 más y luego otras 400,000. En total, ha reducido su posición en Apple a 2/3 del monto original. ¿Por qué lo hizo? La respuesta, aunque sorprendente para muchos, es bastante clara. Durante la última reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, Buffett explicó el motivo con total transparencia. Estamos pagando un impuesto federal del 21% sobre las ganancias obtenidas con las acciones de Apple. No hace tanto tiempo, esa tasa era del 35%, y en el pasado ha llegado al 52%.
Este porcentaje puede cambiar en cualquier momento, y con las políticas fiscales actuales, creo que un aumento de impuestos es muy probable. Buffett está retirando dinero mientras tiene la oportunidad de pagar impuestos más bajos. Una jugada inteligente que es difícil de criticar. Esta estrategia pone en evidencia cómo los inversores de largo plazo también deben considerar el contexto fiscal al tomar decisiones. Mantener o vender acciones no solo depende de las ganancias potenciales, sino también de las tasas impositivas, que pueden cambiar de un año a otro dependiendo de las políticas gubernamentales. Buffett demuestra que, incluso en un contexto incierto, es clave anticiparse y aprovechar las condiciones favorables antes de que puedan empeorar. Esto es un recordatorio para muchos inversores de que planificar pensando en los impuestos puede marcar una diferencia significativa en los resultados finales. La venta de acciones bancarias, otro movimiento significativo. Además de vender su posición más grande en acciones de Apple, Buffett también ha reducido su segunda mayor posición, acciones de Bank of America. En las últimas semanas, Berkshire Hathaway ha vendido acciones de este banco por un valor total de $10.500 millones, lo que equivale al 26% de la participación de la compañía en la entidad bancaria. Esto es especialmente llamativo, ya que Buffett ha sido accionista de bancos durante décadas. Sin embargo, recientemente ha vendido una gran parte de sus participaciones en bancos, incluyendo USB, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan y PNC. En sus propias palabras, vendí bancos que habíamos mantenido durante 25 o 30 años. Esto representa un cambio radical en su estrategia. Ha vendido casi todas sus acciones bancarias, quedándose con solo una posición, y aún así, también ha reducido esa participación. ¿Qué queda en el portafolio de Buffett? Tras todas estas ventas, Berkshire Hathaway posee ahora más de $325.000 millones en efectivo. Esta cantidad es mayor que el Producto Interno Bruto de países como Nueva Zelanda, Portugal o Chile. Este nivel de acumulación de efectivo no solo es impresionante por su tamaño, sino también por su objetivo: contar con capital disponible para aprovechar oportunidades. Buffett ha explicado en ocasiones anteriores que su filosofía es estar preparado para comprar activos de alta calidad a precios reducidos durante las crisis. Esto refuerza su famosa frase: sé temeroso cuando los demás sean codiciosos y codicioso cuando los demás sean temerosos. Al acumular tanto efectivo, podría estar preparándose para un eventual desplome del mercado y, en consecuencia, para realizar inversiones históricas. Sin embargo, la cantidad total de dinero en efectivo no es lo más relevante. Lo que importa es qué porcentaje representa ese efectivo dentro de su portafolio general. Actualmente, Buffett mantiene un 50% de su portafolio en efectivo, si consideramos únicamente sus inversiones en acciones públicas de Estados Unidos. La única vez que vimos algo parecido fue unos años antes de la gran crisis financiera de 2008. De hecho, ni siquiera antes de la burbuja de las .com en el año 2000 llegó a tener tanto dinero en efectivo. Ahora bien, si comparamos su posición en efectivo con el total de su portafolio, incluyendo otros activos, el porcentaje baja a alrededor del 25%. Buffett ha explicado que, bajo las condiciones actuales, no le preocupa acumular una gran cantidad de efectivo, ya que considera que las alternativas disponibles en los mercados de renta variable no son particularmente atractivas en este momento. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro del mercado? Buffett parece estar enviando señales mixtas. Por un lado, sigue diciendo que es importante invertir a largo plazo y no preocuparse por los altibajos del mercado. Por otro lado, sus acciones recientes reflejan cautela extrema. ¿Se avecina un colapso del mercado? La respuesta de Buffett a esta pregunta es siempre la misma: es imposible saberlo. Este planteamiento refuerza una lección fundamental. No importa cuánta experiencia se tenga en los mercados, siempre habrá un alto grado de incertidumbre. Sin embargo, Buffett también destaca que, aunque no se pueda predecir el futuro, sí se puede estar preparado. Esta preparación implica no sobreexponerse, diversificar y mantener un enfoque disciplinado. La clave es aceptar que habrá momentos de pérdidas, pero que estos forman parte de un ciclo natural que, con paciencia, suele recompensar a quienes no se dejan llevar por el pánico. Él mismo ha dicho: nunca hemos sabido qué hará el mercado cuando abra el lunes, ni lo que ocurrirá el próximo mes o el próximo año. La verdad es que nadie lo sabe con certeza.
A pesar de la incertidumbre, lo que sí sabemos es que los precios de las acciones ya reflejan muchas de las expectativas actuales y que existen riesgos inherentes en el mercado. ¿Cuál podría ser la mejor estrategia ahora? Tal vez la opción más prudente sea adoptar un enfoque similar al de Buffett, jugar con cautela, reducir posiciones y guardar algunas cartas para estar preparados ante lo inesperado. La paciencia y la prudencia son herramientas poderosas cuando se navega por mares financieros inciertos.